25 cosas que no sabías de la película Titanic, dirigida por James Cameron. Hace 25 años se estrenó esta icónica película del director James Cameron. Esta memorable y trágica historia de amor entre dos pasajeros del Titanic volverá a salas de cine. Estas son 25 cosas que seguramente no sabías. Curiosamente, la película tiene 1912 escenas, que es el mismo año en el que se hundió el Titanic y dura exactamente lo que duró el hundimiento real del barco, 3 horas y 16 minutos. Titanic fue un éxito histórico en taquilla, ocupó el primer puesto durante 15 fines de semana consecutivos en Norteamérica y es la primera película en la historia en recaudar $1.000 millones en todo el mundo. Hasta hoy sigue siendo la tercera película más taquillera de todos los tiempos, seguida solamente por Avatar, que también es de James Cameron, y Avengers Endgame. Además hizo historia en los premios de la Academia, recibiendo u obteniendo 11 de las 14 nominaciones, entre ellas mejor película, mejor director y mejor canción original. Una canción que se volvió meme. James Cameron se interesó en hacer esta película por el libro Titanic, una historia ilustrada de Don Lynch y Ken Marchant, quienes fueron parte del equipo de diseño y proporcionaron muestras, fotografías, mobiliario, tallas y tejidos de su colección personal de objetos del buque gemelo del Titanic, el Olympia. Cuando James Cameron hizo el pitch o la presentación breve en la que describe de qué se trata la película, sacó una imagen del libro y le dijo a 20th Century Fox: es Romeo y Julieta en el Titanic. El agua fue uno de los aspectos más desafiantes de la producción. James Cameron recuerda una escena donde al grabarla sintió que se moría. Según nos contó en una rueda de prensa mundial a la que asistió, cambio, el último día de rodaje grabó una toma con el doble del capitán del barco y por una de las ventanas entraron cientos de toneladas de agua. Según él, fue como recibir un puño en la cara. Hizo la toma y todo se volvió negro. Por suerte lograron sacarlos a tiempo y nada pasó, aunque esta no fue la primera vez que este director por poco muere. Cuando estaba grabando la película El Abismo, de verdad casi se muere ahogado. James Cameron quería grabar el lugar donde naufragó el Titanic, pero la única manera en que se había hecho era con cámaras dentro de un submarino. Cameron quería una cámara libre que pudiera moverse a su antojo. Para eso su hermano Michael Cameron modificó una cámara estándar de 35 milímetros y la adaptó con una carcasa de titanio para que pudiera soportar una presión de más o menos 4.200 toneladas por metro cuadrado. Así pudieron lograr las increíbles tomas que están al principio de la película. En Rosarito, Baja California, se rodaron la mayoría de las escenas. Allí recrearon en un tamaño casi real un barco estudio cinematográfico de 236 metros de largo y un tanque de agua de mar de 28.000 metros cuadrados en el que hundieron el barco en millones de galones de agua. El productor John Landau afirmó que básicamente construyeron el mayor tanque de rodaje del mundo y que gracias a él se eliminaron unas 1.000 tomas de efectos porque existía la posibilidad de rodar en un escenario que era un barco de tamaño real. En 1997 los medios dijeron que un barco miniatura de escala al 90%, por lo que es más pequeño. Pero eso no es cierto, los escenarios están a escala. Simplemente recortaron algunos espacios innecesarios para hacerlo 30 metros más corto que el Titanic real. De hecho, por esta razón tuvieron que contratar extras que tuvieran máximo 1,80 de estatura, 1,80 m, para que el barco se viera aún más grande y bueno, porque en esa época las personas no eran tan altas. Para construir este escenario idéntico al real, se pudo obtener copias de los planos originales del Titanic junto con el cuaderno de observaciones del propio Thomas Andrews, el constructor del barco. También agregaron varios elementos para darle más realismo. Por ejemplo, descubrieron que el fabricante del alfombrado original del comedor aún existía, la empresa BMK Studdard o BMK Studdard de Inglaterra, y le pidieron que reprodujeran los tintes de las alfombras. De igual manera, el sistema de poleas de los botes salvavidas fueron construidos por Welland Davy Company, la misma empresa que construyó ese sistema en el Titanic real. O sea, literalmente tenían el mismo mecanismo para bajar los botes salvavidas del mar. En la película recrearon una foto real del Titanic en esta escena. El niño que juega con el trompo aparece en una foto tomada 3 días antes de que el barco se hundiera. Y este personaje que aparece tomando la película, de hecho, es un personaje real de la historia, el chef Charles John Jones. Él ayudó a evacuar personas y fue asignado como el capitán del bote 10, pero decidió no subir y volvió a su camarote donde se emborrachó. Fue el último superviviente en abandonar el transatlántico. Según él, sobrevivió a la hipotermia por haber tomado mucho alcohol. En la lista de pasajeros del Titanic estaba Isidore Straus, quien fue el fundador de los grandes almacenes Macy's de Nueva York, y su esposa Aida. Se cree que la imagen de los esposos abrazados en la cama esperando la muerte que muestra la película es un homenaje a esta pareja que decidió no subirse a los botes salvavidas si no podían ir juntos. Ambos fallecieron en el hundimiento. También JP Morgan, uno de los millonarios más poderosos de la época, reservó un pasaje a bordo del Titanic, pero cambió de opinión 24 horas antes de la salida del barco. De hecho, la lujosa suite que ocupa Rose y su prometido en la película era la misma que reservó JP Morgan. Hasta hoy sigue siendo un misterio quién ocupó finalmente esta prestigiosa suite, si es que alguien lo
lo hizo. Dicen que Leonardo DiCaprio al leer el guión de la película le dijo a James Cameron que era muy aburrida, pero eso es mentira. Eso se ha malinterpretado por un comentario que dijo Cameron. De acuerdo con el director, el joven actor dijo que no era lo suficientemente retadora para él, no que era aburrida. Mucho del éxito de la audiencia de mujeres se ha atribuido al atractivo físico de Leonardo DiCaprio, pero para James Cameron puede que eso solo sea una pequeña parte del éxito hacia esa audiencia. Lo interesante es que las mujeres jóvenes están en un punto de vida donde la sociedad les dice que no sean quienes son, tal como le sucede a Rose. Para James Cameron, esta es más una película sobre Rose, el personaje que interpreta Kate Winslet, y su realización como persona. Hablando de Rose, Beatrice Wood inspiró en gran medida el personaje cuando tiene 101 años. Cuando Cameron escribió el Titanic, leyó la biografía de esta artista del movimiento Dada, quien fue íntima amiga de Marcel Duchamp, y dijo, pues así quiero que sea Rose cuando sea vieja. Para esta película formaron a los actores en las costumbres de la época, incluidos normas de etiqueta y los dialectos. La producción contó con un coreógrafo y un profesor de etiqueta para garantizar la exactitud de los modales y costumbres de la época. El famoso dibujo que hace Jack de Rose desnuda con el corazón del mar, un enorme diamante azul, lo hizo realmente James Cameron. El departamento de arte no pudo encontrar un artista, así que James se sentó y dibujó. Curiosamente, él es zurdo, por lo que la imagen tuvieron que voltearla para que coincidiera con la imagen de Leonardo DiCaprio dibujando con su mano derecha. La gran escalera que se construyó para esta película era una réplica perfecta de la original. Cuando el escenario de la película se inundó a propósito, la escalera se desprendió inesperadamente, y al parecer esto fue exactamente lo mismo que pasó en el Titanic real, y por eso es que la escalera no se encuentra en los restos del naufragio. Y tenemos que hablar de la puerta. La bendita puerta de la escena final. Primero que todo, el pedazo de madera donde Rose se sube gracias al que logra sobrevivir no es una puerta, de hecho es el marco de una puerta de primera clase. James Cameron pidió realizar un estudio científico, un análisis forense exhaustivo con un experto en hipotermia, quien recreó el pedazo de madera en la película para determinar si Jack podría haber sobrevivido o no, porque todos decíamos, pero Rose, ¿por qué no se corre un poquito? El resultado del estudio científico: no había forma de que ambos sobrevivieran, solo uno podía sobrevivir. Para este relanzamiento, sí, es un relanzamiento porque en 2012 la estrenaron para conmemorar los 100 años del hundimiento del Titanic en formato 3D. Para este lanzaron un póster que conmocionó internet. Rose sale con un extraño peinado que parece el resultado de un error de edición de fotos. Por un lado, su cabeza tiene rizos como en el cartel original de 1997, pero su cabellera cae del otro lado y es mucho más larga y lisa, lo que según los internautas no se ve nada natural. Titanic realmente se estrenó en diciembre, pero la fecha en que más recaudó dinero tras su estreno fue el fin de semana de San Valentín. Valentín. Es decir, el 14 de febrero. Y por eso escogieron esta fecha para este relanzamiento, conmemorando los 25 años de esta película. Si nunca la ha visto en cine, no se la puede perder. Titanic es un fenómeno cultural y mucha gente no tuvo la oportunidad de verla en pantalla grande, así que vaya, no se la pierda.